Anunciamos ahora la tercera exposición de la mañana, la última de la mañana. Me toca presentar a David Varela Sánchez. Es abogado de profesión con estudios de formación de altos ejecutivos en John F. Kennedy School of Government y en el Harvard Business School. Ha sido consultor internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional. El título de su conferencia es Programas de Administración de Tierras, experiencia reciente de la cooperación internacional. Lo invito a subir, por favor, al estrado. Y, en efecto, hay un problema con el reloj. No está funcionando. Aviso atrás a la consola para orientar a nuestros expositores. Gracias. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias a los organizadores por haberme pedido que comparta con ustedes algunas de mis experiencias como consultor internacional y antes como funcionario del Banco Mundial en el mundo de la administración de tierras. Creo que a todos nos une ese interés por descubrir la fórmula que va a resolver finalmente este problema que encontramos de manera recurrente en todos los países, en todos los gobiernos. Parece que cada cierto tiempo encontramos una solución y a la solución le surge un nuevo problema. Pero la comunidad internacional, y ese va a ser el tema de mi presentación, representada por organismos que trabajan en un gran número de países, ha estado generando un conjunto de principios, de reglas, de recomendaciones que me parecen especialmente útiles. Quienes asistieron, por ejemplo, a la conferencia del Banco Mundial en Washington en el mes de marzo sobre administración de tierras, pudieron apreciar la enorme variedad de actividades que actualmente están ocurriendo. Mientras hablamos aquí, en cualquier parte del mundo puede haber un foro similar o está en ejecución un programa o un proyecto de administración de tierras. No hay país o de la OSD o en vías de desarrollo que no esté preocupado por la tierra y qué va a hacer con ella. Porque creo que súbitamente, por lo menos en los últimos 10 años, nos hemos dado cuenta de la tierra como un recurso escaso que se nos está agotando, que se nos agota a nosotros, pero también a las generaciones futuras. Y esa visión intergeneracional, esa visión de preservación de un patrimonio común de la humanidad, aunque respetando la soberanía de cada país, los derechos incluso de los subnacionales y de las comunidades nativas, esa visión de conjunto de patrimonio de la humanidad es la que plasman los 3 temas que voy a tratar en esta presentación. Me impuse una selección dentro de la enorme variedad de tópicos que es posible incluir dentro de administración de tierras, porque me pareció que eran los que mejor integraban la realidad de la comunidad internacional, de los organismos de cooperación que bien financian o proveen asistencia técnica para este tipo de programas. Por eso verán ustedes 3 temas articulados en torno a documentos internacionales que podríamos llamar del mundo del soft law en parte, otros también son del hard law, unos son simples recomendaciones, principios, lineamientos, otros sí tienen mandatos imperativos, pero todos son muy recientes y nos comprueban que la actividad de la comunidad internacional en torno a estos temas es inagotable y pareciera más bien que crece la presión por generar estos instrumentos. Si hace 20 años el tema ambiental estaba apenas surgiendo, siento que en este momento el de tierras está alcanzando su cenit. Es el gran momento de la administración de tierras y ustedes que están trabajando aquí en el Perú o en otros países en estos temas deben ver cómo estas directrices globales, conferencias de Naciones Unidas, una agenda de desarrollo sustentable están marcando la pauta de lo que venimos haciendo. Puede ser que sigamos dedicados al registro algunos de nosotros, otros solamente trabajando en catastro,
algunos sobre bienes nacionales, pero en la realidad todos vamos a tener que trabajar dentro de una perspectiva más amplia, que es la que nos plantean estas directrices, unas para tierras rurales, otras para urbanas, otras para ambas en su conjunto, dentro de una visión común que nos da el Acuerdo de Cambio Climático COP21 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. No, discúlpeme, no he podido ver si esto funciona, pero bueno, me imagino que de alguna manera funcionará. Ustedes me perdonarán si no logro articular muy bien el puntero, porque no he visto que... Discúlpeme, señorita, me da pena con los... pero no veo que funcione. ¿Ya? Ah, miren, perfecto, mil gracias. Y oprimo. Ok, para adelante aquí. Ok, muchas gracias. Entonces, siguiendo con este tema, veo que otra vez se ha parado, tal vez. Administración de tierras rurales. Las directrices de FAO. Me parece que es especialmente atractivo que haya surgido en este momento del debate sobre administración de tierras un primer conjunto de normativa de soft law, aunque sea solo como recomendación, principio y sugerencia de un organismo internacional, de las Naciones Unidas, con un mandato específico sobre temas de alimentos, lo que mencionó el señor registrador acerca de, aquí lo tenemos, la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca, los bosques y en el contexto de la seguridad alimentaria global. Es un primer documento internacional, a mi manera de ver, que condensa toda esa visión de conjunto en la que por muchos años estuvimos trabajando quienes hemos tenido interés en el tema. El LEGAF del Banco Mundial, el Land Governance Assessment Framework, es una metodología que ayudaba a cada país, y fueron muchos los que lo implementaron, comenzando por el Perú, fue país pionero en esta materia hacia el año 2009. El LEGAF es una metodología que permite llegar a unas recomendaciones, pero este marco de gobernanza responsable no es una metodología, ya es un conjunto de principios que ayuda a los países a orientar sus políticas públicas y también los cambios legislativos que son necesarios para esas políticas públicas. Aquí creo que lo logré. Muy bien. La consulta previa de este documento me parece además que es atractiva. Primero, estuvo precedido por casi 3 años de trabajo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de FAO. No se limitó a tierras, incluyó pesca y bosques, reconociendo la integridad de los recursos naturales, algo que además los diseñadores de este evento plasmaron muy bien en su logotipo, porque integra todo: agua, tierra, aire, recursos renovables y no renovables, industrias extractivas. Estamos llegando a una visión holística del tema de tierras que tal vez hace 10, 15 o 20 años nos faltaba. Quienes trabajábamos en administración de tierras solamente estábamos pensando, bueno, registro, catastro, ¿cómo hacemos que conversen? Y intercambiamos información entre los dos sobre derechos de propiedad individual. Después pasamos a incluir los temas de propiedad colectiva, pero integrar todos los recursos naturales dentro de una visión de conjunto es una tarea que nos faltaba en aquella época y que creo que gracias al esfuerzo de FAO y de otros organismos internacionales se ha logrado. Naturalmente, conforme al mandato de FAO, su énfasis es en seguridad alimentaria y desarrollo sustentable. Tiene una visión hacia lo rural, hacia las comunidades que trabajan el campo y quiere proteger sus derechos. En ese sentido es garantista y puede que en algún momento surjan dificultades de interpretación. Ya han surgido.
Incluso algunos objetan que la metodología del LEGAF, por ejemplo, puede no ayudar al cumplimiento de estos lineamientos voluntarios porque es una metodología de panel de expertos y no de consulta con las comunidades u otros grupos interesados. Sin embargo, aunque surjan esas críticas, aunque sean válidas en parte, también se encuentra la posibilidad de que confluyan, de que un ejercicio como el LEGAF del Perú, que se renovó en el año 2013, pueda ahora tomar en cuenta estos lineamientos sobre la gobernanza de la tierra. ¿Qué son esos? Lo que dice allí, solo principios y prácticas que se recomiendan a los gobiernos para que adapten sus marcos legales y regulatorios en todo lo que tenga que ver con tierras, pesca y bosque. Pero hoy en día, esto que parece soft, que es apenas una recomendación, tiene una implicación muy grande para quien está en el diseño de la política pública. Si estas son las mejores prácticas, ¿cómo va a estar un gobierno por debajo del estándar internacional? ¿Va a tener algo que es inferior a una mejor práctica? Si es de verdad estos lineamientos lograron plasmar las mejores prácticas, tienen los gobiernos el desafío de aplicarlas, cada cual a su manera, conforme a sus propias peculiaridades. Voy a tratar de pasarlo, aquí lo logré. ¿Es hacia el frente? Perdón, disculpen. No. Muy bien, no debía recibir una capacitación previa para poder utilizar esto y no lo hice. Pero bueno, digamos lo que detrás también hay un tema de coyuntura. Hacia el año 2010 comenzó a detectarse una problemática que algunos denominaron de acaparamiento de tierras. Las grandes compras de tierras, algunas orientadas por grandes multinacionales, sobre todo en países africanos, algunas incluso de estados soberanos o de fondos controlados por estados soberanos. Y surgió entonces la preocupación del acaparamiento. Es que la tierra se está volviendo escasa y como se vuelve escasa tenemos que ver cómo manejamos mejor este recurso. Las tensiones naturales de ver el recurso tierra de distintas maneras, el nacionalismo, por ejemplo, se impone y reservamos las tierras para nuestros nacionales y los alimentos para nuestros nacionales, como lo decía el señor superintendente de Colombia, o permitimos que se abran los mercados de tierras, que haya una libre oferta y demanda. Los lineamientos reflejan un poco esa tensión entre puntos de vista, el del mercado y también el de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la alimentación, el derecho a un trabajo digno. Y lo solucionó buscando un equilibrio entre lo que son el derecho de los inversionistas a encontrar las mejores opciones para sus proyectos con recursos propios y tomar las decisiones que correspondan para que el proyecto sea rentable y productivo, pero con algunas recomendaciones que matizan esa visión de mercado, que reconocen que la población y en particular comunidades vulnerables tienen ciertos derechos que no pueden ser desconocidos por un gran proyecto de adquisiciones de tierra a gran escala, para preservar sus medios de subsistencia, su seguridad alimentaria, el medio ambiente, por supuesto, como principio fundamental, y buscar modelos alternativos que combinen los intereses legítimos de inversionistas con los derechos de las comunidades en inmediación del proyecto o al interior del proyecto para que se genere el empleo, se erradique la pobreza. Aplicar estos principios generales a casos concretos no es tarea sencilla y casi cualquier proyecto de inversión hoy en día en agroindustria genera conflicto. Es objeto de debate en los medios de comunicación, hay visiones en pro y en contra. Estos lineamientos no están diseñados para solucionar los conflictos en sí mismos, pero podrían, si se aplican correctamente, generar un marco legal y regulatorio que previniera algunos de estos conflictos. Y ese es su objetivo. Los principios generales... perdón, no sé si lo logré aquí otra vez.
Ya lo logré. Yo creo que debo retomarlos porque en mi práctica profesional hoy en día, como consultor, encuentro en el día a día este tema como no resuelto y me pregunto si los principios lo van a resolver o no. Y creo que son casi que de sentido común. Casi todos ustedes habrán visto que el problema está en reconocer los derechos de tenencia legítimos. Por más de 14 años trabajé aquí en el Perú con 2 proyectos del Banco Mundial, uno de derechos de propiedad urbana y otro de consolidación de los derechos de propiedad en general, que trataba de formalizar lo que era informal. Se hizo un esfuerzo descomunal durante varias administraciones peruanas con financiamiento del Banco Mundial. Y a pesar de lo ambicioso del proyecto, no todas las metas se lograron. Hay siempre como un límite a los buenos deseos. A este principio que lo queríamos aplicar a través de un proyecto de inversión, no pudimos llegar al 100%. Pero llegar a un 60%, a un 50% o a un 70% de las metas para materializar esta aspiración de la comunidad internacional en el reconocimiento de derechos que, aunque sean informales, también son derechos. Eso representó en su momento para el Perú, entre 1998 y 2012, un logro significativo. El Perú ha sido un país líder en formalización de derechos de propiedad y debe seguirlo siendo. Y sin embargo hay la pregunta, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto puedo yo seguir formalizando? ¿Es posible formalizar al 100% un país? En la experiencia creo que no lo es. Me parece que la racionalidad económica se opondría porque el costo elevado de la formalización en las últimas etapas del proceso lo hace innecesario e improductivo. No aporta valor agregado al ciudadano beneficiario del programa el recibir un título de propiedad. Sin embargo, el haber avanzado en la mayor parte de las metas de estos 2 proyectos del Banco Mundial representó un salto cualitativo para el Perú que aún hoy en día existe. El gran temor, y creo que en todos estos principios existe también, es el de retroceder. En administración de tierras es frecuente que se avance 4 pasos para retroceder después 2. Sobre todo cuando se desactualizan los registros, el catastro, las herramientas básicas de un sistema de administración de tierras no cuentan con información válida para tomar decisiones de política pública. Y no lo hacen porque revierte a la informalidad la persona que recibió el título formal. Y no puede el Estado estar como un policía detrás de esa persona exigiéndole que registre las transacciones sucesivas derivadas de herencias o de lazos conyugales o de decisiones contractuales de transferencia de la propiedad. Pero este otro principio, el de las buenas prácticas de registro y transferencia de los derechos de tenencia, ya ha venido trabajándose mucho antes de que FAO lo plasmara en estas directrices de distintas maneras. El Banco Mundial también generó en su momento, hacia el año 2002, la medición de Doing Business para registro de propiedades, a la que volveré un poco más adelante. Luego, en este momento contamos con una métrica, aunque fuera limitada, para saber el avance de cada país respecto de estos principios. Todos reconocemos que la legislación sobre tierras es diferente, que los registros no operan de la misma manera en el Perú o en Colombia. Y sin embargo, tenemos que buscar estándares comunes para tener el benchmark, la medida internacional respecto de la cual determinamos el grado de desarrollo de nuestro sistema de administración de tierras. Lo de las expropiaciones y la restitución. Hay principios también consagrados en el documento de FAO, principios universales de protección del derecho de propiedad, de reconocimiento del derecho a una indemnización previa y justa cuando ocurra una expropiación por motivos de interés público. Los derechos de las comunidades, privilegiados, inviolables y sin embargo todavía cuestionados en algunas partes del mundo por decisiones administrativas o judiciales. En esto nos enfrentamos pues a la necesidad de una métrica. Cada uno de estos principios hoy en día viene acompañado de algún tipo de medición o de indicador. Y cuando no lo desarrolla la comunidad internacional, cuando FAO no ha tenido una medida o el Banco Mundial no, aparecen los centros de pensamiento, las universidades o
incluso las grandes firmas proveedoras de plataformas de administración de tierras que tratan de establecer sus propios benchmarks y comparan el desempeño de un sistema respecto del otro a pesar de las peculiaridades de cada uno de ellos. Lo logré. Vienen el segundo grupo de los principales directrices globales, también versa sobre inversión, mecanismos de solución de controversias, y allí llega mi otra camiseta, la camiseta de asesor en el mundo de la justicia, y sobre esto la recomendación típica de la comunidad internacional, la que encontramos en todos los documentos de estos organismos de cooperación, es la de una jurisdicción especializada en tierras. Parece ser esa la gran aspiración, tener jueces que sepan de tierras y que puedan enfrentar esa problemática a la medida de las necesidades de sus ciudadanos. Muy pocos países han avanzado hacia eso. Colombia ciertamente ya la tiene como parte del proceso de apertura al posconflicto, ha establecido su jurisdicción de tierras, pero no es sencillo hacerla. Las jurisdicciones cuestan, establecer una nueva rama dentro de el poder judicial de un país no es sencillo y no necesariamente asegura un mejor desempeño respecto de los juzgados o tribunales preexistentes. La sola especialización del conocimiento puede no ser suficiente para asegurar los resultados que los ciudadanos esperan en materia de una pronta decisión de sus conflictos. Sobre esto hay una métrica también, y seguramente han visto ustedes algunos indicadores del World Justice Project, de Global Economic Forum, que tratan de medir el desempeño de los poderes judiciales y compararlos. Necesitamos uno especial sobre solución de conflictos de tierras. En parte, el LEGAF, con su metodología estandarizada, nos ayuda a formular algunas hipótesis de comparación. Un punto delicado que veremos en la siguiente parte de la presentación es el de la conexión rural o urbana. La expansión de las zonas urbanas en todo el mundo puede entrar en conflicto con la administración de tierras rural, y la coordinación entre las instituciones responsables de lo urbano y de lo rural continúa siendo uno de los mayores desafíos, incluso en países de la OSD. En eso no debemos padecer los latinoamericanos ningún complejo de inferioridad. En ninguna parte del mundo se encuentra una solución perfecta a estas materias de coordinación interinstitucional. Hay mejores o peores prácticas, pero soluciones absolutas no la hay. Y el último tema que quisiera destacar es el de la valoración y la tributación. Todos estamos en pro de una justa tributación, una que no acabe con los incentivos para la actividad productiva lícita y más bien los genere. Y sin embargo, qué difícil es valorar la tierra. Y por eso la discrepancia constante entre los valores de mercado y los valores de catastro en casi todos los países del mundo. En unos mucho, en América Latina creo que nuestro continente es uno que padece ese mal en gran medida, pero en todos hay siempre un desfase. La actualización de los valores tributarios en el catastro continúa siendo un gran desafío. Y una de las recomendaciones fundamentales está asociada a la profesionalización de los tasadores o evaluadores. No puede ser una profesión dispersa que ejerce casi que de manera informal cualquier persona. Hay ya uniones internacionales y asociaciones nacionales de evaluadores calificados, y una profesión bien calificada podría servirle de apoyo a las autoridades locales en ese proceso de evaluación de las propiedades para fines tributarios. Pasando a lo de las tierras urbanas, que es como la otra cara de la moneda de la administración de tierras, me llama la atención el tema de la conferencia de Hábitat sobre el tema, que tendrá lugar en el próximo mes de octubre en Ecuador. El proceso de participación y consulta previo a esa conferencia ha sido especialmente intenso. Y la motivación es muy fuerte. Hábitat, como organismo especializado de Naciones Unidas, justifica claramente la razón de atender esta problemática de urbanización de manera prioritaria.
Las ciudades aportan el 70% del PIB de la economía mundial, el 60% de su consumo de energía, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 70% de los residuos. Luego, estamos frente a un panorama, digámoslo, potencialmente devastador si el crecimiento de las ciudades no se planifica de una manera racional. Se calcula que al final del siglo el 75% de las personas vivirá en una ciudad, de los habitantes del planeta, a pesar de que ocupen una pequeña porción del territorio dentro de los procesos de densificación que se están viviendo en todos los países. Luego, el crecimiento urbano tiene que ser sostenible en sí mismo para que las ciudades puedan sobrevivir con sus recursos, pero sin dañar o perjudicar el mundo rural, más bien en una armonía. ¿Cómo lograrlo? Ese es tal vez el objetivo de este trabajo de la conferencia, que debe culminar con un documento que se llama la Nueva Agenda Urbana. Veamos si lo logro. Ya lo logré. Esta nueva agenda urbana será la visión de futuro de las ciudades del mundo. También puede ser a un nivel de soft law, de principios y recomendaciones y buenas prácticas generales. Ya hay un documento que está disponible en las páginas web y que puede ser objeto de comentarios hasta el mes de julio de este año, pues la conferencia tiene lugar en octubre. Pero lo interesante, creo, del proceso es cómo las políticas públicas han dejado de ser dominio del sector público. Las políticas públicas cada vez más están siendo influenciadas por el trabajo de entes no gubernamentales, de sociedad civil, y algo que antes, hace 20 años, no lo escuchábamos en el mundo de la administración de tierras, digámoslo, al nivel de las altas políticas. Generan políticas también gobiernos subnacionales, o las sugieren o recomiendan, y los multilaterales cada vez vemos nuestro rol un poco más reducido. Los que éramos consultores o funcionarios en esa época sentíamos que hacíamos política pública con nuestros colegas de los gobiernos. Creo que el tiempo está cambiando, la tecnología misma permite que todo el mundo opine, que todo el mundo aporte. Luego cada vez vemos una mayor democratización de los procesos de tomas de decisiones de administración de tierras, y eso quizá nos debe preocupar un poco a quienes decimos ser expertos. Cada vez los expertos somos menos importantes, cada vez lo que dicen los ciudadanos o lo que quieren los ciudadanos se vuelve más importante y termina influyendo en este tipo de documentos que, aunque no sean vinculantes, generan ya una tendencia y una presión muy fuerte a título de estándar o de buena práctica internacional. El objetivo de Habitat 3 ha sido el de aprovechar la urbanización como motor de desarrollo y reducción de la pobreza para generar ese modelo de desarrollo urbano que integre prácticamente todo. O sea, cuando yo miro el documento digo, ¿qué faltó allí? No, está todo. Lo incluyeron todo, pero claro, cuando está todo puede no estar nada. Hay tantas cosas que se pueden volver difíciles de manejar. Pero lo cierto es que los objetivos de una política de desarrollo pasan por el crecimiento sustentable de una ciudad en materia de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y el tema urbano trata ya de integrarse, ya no se ve a las ciudades como divididas en distintas categorías de ciudades o dentro de las ciudades en comunidades o barrios de distintos estratos socioeconómicos. Tiene que haber respuestas y soluciones para todos. Para San Isidro y Miraflores habrá un tipo de respuestas y soluciones, pero también las puede haber para otras comunidades y localidades dentro de una misma área metropolitana. Es un desafío enorme integrar todas estas variables y corremos el riesgo de que el documento final diluya en algo el contenido técnico que nos puede servir a nosotros como expertos para impulsar o recomendar una política pública. Pero lo cierto es que tiene la ventaja de ser el fruto de una participación y consulta
infinitamente amplia. Hace 10 o 15 años, cuando hacíamos participación y consulta, era invitar a un taller a unas cuantas personas y escucharlas y ver qué nota tomábamos de sus buenas ideas para reflejarlas al final. Hoy en día las consultas públicas son por internet, llegan miles o más de miles de sugerencias y recomendaciones, y de alguna manera quienes están articulando el documento de política tienen que tratar de reflejar. Las redes sociales ejercen presión incluso sobre estas materias, y el proceso preparatorio de Hábitat 3 parece como el de una red social. Si uno ve el volumen de opiniones y de recomendaciones, queda a veces un poco abrumado ante la dificultad de manejar tantos objetivos dispersos, y todos legítimos. El gran problema que tendrá el hacedor de las políticas públicas será el de priorizar. De entre todo esto, ¿qué es lo que yo puedo hacer en 3, 4 o 5 años que tengo de una gestión pública? Porque no voy a poder agotar toda la agenda urbana, que ciertamente es muy amplia. El documento cero está ahí, fue publicado el 6 de mayo, y creo que todos los que trabajamos en administración de tierras deberíamos leerlo, por lo menos para saber hacia dónde va el proceso de gestación de Hábitat 3. Es posible que salga algo muy distinto al final. Los debates de estos organismos y de estas conferencias pues tienen unas dinámicas a veces impredecibles, pero de todos modos es un buen punto de partida que nos orienta y nos permite decir: estamos en un proceso de cambio. Ya los que antes gobernábamos esta generación de políticas públicas estamos haciéndonos a un lado como asesores o expertos, pero otras fuerzas, ONGs, sociedad civil y académicos también prestigiosos, hay algunos centros y universidades dedicados a estos temas, están dejando su impronta muy clara en este tipo de documentos. De lo que más me llamó la atención del documento de Hábitat, vamos a ver si funcionó. Era, para resumir apretadamente lo que, de los muchos principios y recomendaciones que aparecen allí, la necesidad de hacer esa política de interacción urbano, suburbano y rural, esa transversalidad, esa pasarela que permita articular políticas públicas y gobiernos de distintos niveles, desde el nacional, el regional, la municipalidad provincial o la distrital en el Perú. Todos ellos posiblemente de distintas afiliaciones ideológicas o partidistas, todos incluso con ciclos políticos diferentes, con periodos en el poder distintos, y sin embargo todos necesitados de trabajar en conjunto para lograr alguna de estas metas. Si no lo hacen, va a ser muy difícil materializar estos principios. El de la integración de la equidad en la agenda del desarrollo para acceder a los bienes públicos, a la infraestructura, el más público de todos los bienes, pero también a la calidad del aire, del agua, de los servicios que se reciben en las ciudades. Y todo articulado en torno a unas metas, a los indicadores u objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030, con la que cerraré en unos minutos esta presentación. Los estoy animando a leer estos documentos porque yo mismo los he descubierto en los últimos meses, todo está en evolución, nadie puede decir que es experto en la Agenda 2030 o en Hábitat porque son documentos en gestación, pero la materia de administración de tierras es transversal, está allí en todo. Y se ve la necesidad de un sistema de información sobre tierras rurales o urbanas que permita tomar las decisiones. El principio está allí. ¿Cómo lo aterrizo? Con información confiable. Si no tengo catastro y registro integrados y actualizados, no puedo tomar las decisiones adecuadas sobre cómo el principio se traslada a la realidad. Las cuatro herramientas básicas que propone, déjenme ver si lo logro. Uy, no, creo que son estas cuatro. Las más obvias: la reglamentación urbana, la planificación, la tributación municipal y las políticas urbanas nacionales.
En algunos países como Colombia tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, un mandato constitucional que de alguna manera obliga a realizar esa articulación, porque hay un plan de desarrollo nacional, pero cada departamento tiene su plan de desarrollo y cada municipio también tiene su plan de desarrollo, y en la medida en que hay unos procesos reglados para generar esos planes de desarrollo, se está predeterminando un mínimo de articulación. Aún así no es perfecta. Las imperfecciones reinan en el mundo, todo es menos que perfecto en la realidad del planeta, pero sin articular esas políticas, nada de esto funciona. Sin la reglamentación urbana para mejorar la calidad de vida, o la planificación para suministrar servicios públicos, o la tributación adecuada para generar el crecimiento urbano adecuado. Además, con el reconocimiento del principio de la apropiación de parte de la plusvalía para beneficio público. Ese es ya un principio universal de la tributación en materia de propiedad inmueble, pero no es sencillo de aplicar. Cualquier fórmula que se haya diseñado sobre tributación predial suele ser imperfecta, en particular si la base a la que se le aplica la fórmula, que es el valor de la propiedad, es inexacto, está desactualizado o distorsionado por razones que no son propias del mercado mismo. Ya para cerrar, quería hablarles de la conferencia sobre cambio climático y la Agenda 2030. Cuando yo comencé a trabajar en el mundo de los multilaterales, cuando se hablaba de medio ambiente, todo el mundo pensaba solamente en el aire y en el agua, todavía la tierra no se veía tan incorporada. Ahora está plenamente incorporada como cualquier otro recurso natural, y la conferencia de cambio climático y la Agenda 2030, que además lidera el Perú, es una agenda Lima-París, son dos herramientas de trabajo que invitan a todos ustedes a contribuir y a aportar. Una novedad de esto es que no se cierra la agenda o el pacto sobre cambio climático en firmar un documento, el tratado internacional, como se hacía de manera tradicional. Ahora, acompañando la implementación del instrumento internacional, viene todo un proceso de participación y de consulta. La participación de consulta antes era solo previa, vamos a escuchar y después vemos qué seleccionamos y no, como autoridades gubernamentales. Hoy en día la participación y consulta son post. También después de aprobado este acuerdo sobre cambio climático, tenemos una agenda de acompañamiento que puede ser incluso más influyente que el acuerdo mismo. El acuerdo está centrado en las emisiones de carbono, pero la agenda de acompañamiento habla de todos los temas, incluidos los de administración de tierras. Lo logré. Muy bien. El acuerdo está, como ustedes lo conocieron, es el Acuerdo de París de noviembre del año pasado. Está en este momento abierto a la firma de los países. No está en vigor, pero es la aspiración de la comunidad internacional. Refleja la angustia de un planeta que siente que puede acabar con las condiciones adecuadas de vida para el mundo. Tendremos que esperar a que lo ratifiquen 55 países que representen el 55% de las emisiones para que esté en vigor. Pero aún así, mientras esperamos que el instrumento sea hard law, que sea realmente vinculante, sí estamos todos trabajando en torno a la Agenda Lima-Perú, que es la que les quería destacar a continuación. Esa agenda incluye todos los temas posibles conectados con la administración de tierra: agricultura, bosques, transporte, energía, acceso a la energía, ciudades, financiamiento, empresas, innovación. Es una agenda amplísima y en su diseño el Perú tuvo un liderazgo y de hecho lo continúa teniendo hasta el día de hoy. Comparte el liderazgo con la Secretaría General de Naciones Unidas y con el gobierno de Francia, porque es una agenda de acompañamiento en la cual actores no gubernamentales asumen compromisos respecto de metas gubernamentales. En esa medida es novedoso también para el mundo del derecho internacional público. No estábamos los abogados acostumbrados a ver ese tipo de compromiso conjunto. Los compromisos internacionales eran de los países o de los organismos internacionales. Ahora se está montando en el gran carro del acuerdo internacional a un sinnúmero de actores.
La Agenda Lima-París está invitando a ciudades, regiones, empresas, organizaciones de la sociedad civil a que asuman sus propios compromisos para el cumplimiento de las metas del tratado. Y esos compromisos incluyen cualquiera de los temas de la agenda, porque cualquiera de ellos puede tener un impacto sobre las emisiones. El manejo que le demos a la tierra, al agua, a los bosques, al ordenamiento del transporte urbano, varía el resultado sobre el cumplimiento de requisitos del país, de compromisos del país. Pero para que el país llegue a cumplir sus compromisos es necesario que sus ciudadanos, sus empresas, sus gobiernos subnacionales estén igualmente comprometidos. Esa es una novedad llamativa, es una tendencia, digámoslo, que creo va a terminar prevaleciendo en esta materia, porque ahí retomo mi punto de partida. La tierra y su administración ya no es patrimonio exclusivo de un Estado soberano o de un gobierno subnacional. La tierra es de la humanidad y por eso la cooperación internacional, estos organismos, Hábitat, FAO, los financiadores, Banco Mundial, BID, tratan de alinear todos sus objetivos en una visión de comunidad. Representamos no solo a los países, sino a los ciudadanos, a los habitantes del planeta. Y eso cambia radicalmente la manera como se hacen políticas públicas y cómo se ejecutan esas políticas públicas. Y creo que todos los que venimos trabajando en este campo tendremos que cambiar también nuestro paradigma, porque el mundo que se nos avecina es un mundo mucho más abierto, propenso a los conflictos y también propenso a encontrar soluciones en una forma mucho más participativa que antes. Y la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sustentable tiene 17 áreas respecto de las cuales se están consensuando los indicadores. Pero si ustedes miran las 17 áreas, el tema de administración de tierras es transversal. Lo que propone el líder del tema dentro del Banco Mundial es generar indicadores específicos de administración de tierra en el marco de la agenda. Aunque sea un tema transversal, no puede tratarse solamente de esa manera, necesita sus propios indicadores. Y el desafío que nos ha señalado él, a quienes trabajamos este campo, es que de aquí al 2017, 2018 o 2020 vayamos generando esos indicadores. Y no solo a nivel nacional. Ya no basta comparar los países como hace el Doing Business entre el registro de Colombia y el registro del Perú. Es indispensable comparar el desempeño del catastro de San Isidro y del catastro de Miraflores. Los subnacionales tienen un papel clave. Y allí estamos comenzando a desagregar lo que antes eran metas de pobreza nacionales, por ejemplo, reducir la pobreza extrema del 25 al 15%, ahora es preguntarse, y en la Municipalidad de La Molina voy a reducir la pobreza extrema del 25 al 20%, como compromiso de una administración entrante. En la medida en que la métrica de cada uno de estos indicadores vaya mejorando, tendremos los ciudadanos una capacidad mayor de pedir y exigir resultados a nuestros elegidos, a los funcionarios de elección popular que asumen el manejo de asuntos públicos a los distintos niveles de gobierno, pero que tienen que mostrar resultados, y los resultados están aquí, en estas áreas. Fin de la pobreza, ya ni siquiera se habla de luchar contra ella, de eliminarla. Eliminar el hambre también, mantener la educación, la salud, la igualdad de género. En materia de tierras, este es uno de los principales desafíos, tal vez no tanto en nuestro mundo moderno, digámoslo occidental, pero sí en el mundo de algunas comunidades indígenas, en el Medio Oriente, en el sur de Asia. Estamos experimentando el desafío de la igualdad de género como nunca, con grandes presiones todavía de la sociedad patriarcal tradicional, pero también con un mundo nuevo que se va imponiendo y abriendo paso en el camino por un reconocimiento pleno de los derechos de la mujer y de ambos sexos, o sea, sin discriminación para ninguno. Luego, con toda esta métrica nos acercamos a un momento en el cual la administración de tierras va a tener su propia métrica y sus propios estándares en todo el planeta. Ojalá las asociaciones de instituciones registrales, de instituciones catastrales, las asociaciones de notarios, por ejemplo, comiencen a diseñar esa métrica y a adoptar sus propios estándares
antes de que otros se los diseñen, porque si no lo hacen ellos mismos, llegará la universidad, el centro de estudios, la firma consultora que diseñe su propia métrica. Y ya la hay, por ejemplo, para las consultas previas. No la alcanzamos a diseñar en el Banco Mundial, pero ya hay, producida por una universidad en Europa, un índice de la calidad de la consulta previa, el Prior, Free and Informed Consent, que es un requisito básico de cualquier proyecto de inversión hoy en día que quiera cumplir estándares de derechos humanos internacionales. Luego, frente a ese desafío de medir, el trabajo se está haciendo y es posible que los resultados los veamos muy tangibles en pocos años, por lo que los políticos, los diseñadores de políticas públicas van a tener que estar muy atentos a lo que se viene en materia de exigencias de los ciudadanos por las redes sociales de resultados concretos. La agenda del 2030 nos exige pues sofisticar la métrica, llegar a los niveles subnacionales. La meta del Banco Mundial es tener datos accesibles para entre 60 y 100 países. El banco tiene el músculo financiero, la capacidad técnica y es una tarea que su equipo especializado en tierras bajo el señor Denninger está avanzando. ¿Por qué? Porque realmente la métrica del doing business, que era la tradicional, todos sabemos que es imperfecta. Es una consulta de expertos muy limitada, con muestras poco representativas en la ciudad capital de cada país, cuando para administración de tierras necesitamos algo mucho más sofisticado, sin llegar a ser barroco. No podemos llegar a miles de indicadores, ni a cientos de indicadores, quizás ni a decenas de indicadores, pero los pocos que haya necesitan muestras más exigentes que las del mismo doing business. Mientras tanto, seguimos usando el doing business, pero reconocemos todas sus limitaciones. El Perú ha registrado siempre en esta materia durante los últimos 10 años una posición muy elevada dentro de esta muestra de unos cuantos países representativos, se sitúa en un punto bastante alto, como un nivel 35-40 en el ranking mundial del Doing Business, su registro de propiedades. El de Colombia está un poco más bajo, señor superintendente, está creo que entre 40 y 50, pero cada vez que llega el Doing Business hay explicaciones sobre las limitaciones de su metodología. Ojalá sean ustedes registradores, notarios, entidades de catastro los que diseñen la métrica adecuada a través de los estándares adecuados. Si no, tendremos que seguir usando esto con todas sus imperfecciones. Este patrón general, el Banco Mundial después lo ha venido desarrollando en 3 subindicadores que creo que todos los conocemos, el del número de, perdón, creo que es el que me pasé y era el siguiente, es el número de procedimientos. Allí el Perú de nuevo aparece con uno de los países con menos procedimientos, Colombia con un poco más y el Brasil con el mayor número de procedimientos de esta pequeña muestra. ¿Qué sugiere esto de los procedimientos? Y es el llamado que hace el Doing Business para quienes somos expertos en el tema. Hagan la reingeniería de los procesos. Lo que se toma 12 pasos es posible que solo se haga en 3 o 4 pasos. Algunos registros lo han intentado y es notable, por ejemplo, la mejora en algunos países del este de Europa, los países y algunos de la antigua Unión Soviética en el centro de Asia. Si uno mira los indicadores de algunos de esos países que no están en esta muestra, han logrado hacer su reingeniería de procesos y reducir los pasos. En el fondo, el Doing Business es una herramienta también para animar la competencia sana. A pesar de su imperfección, los países se sienten medidos por esta metodología y tratan de tener un resultado mejor en el siguiente ranking y hacen algunos ajustes en sus procesos internos. Y tal vez el que más puede ser objeto de trabajo directo por parte de grupos especializados de la entidad o de expertos externos es este de los procedimientos.
También el de la reducción del tiempo, que se viene aquí, el tiempo en días. El Perú siempre ha sido líder en América Latina durante los últimos 3 años, creo, en esto del tiempo para efectuar el registro, que es 4 o 5 días. Colombia no está muy lejos, tampoco, un poco más de 10 días en esta medición de Doing Business. México parece estar muy atrás, no sé por qué la medición a México le ha ido siempre mal en el Doing Business de la duración de los días. Y en el costo, Chile es el campeón del costo, o sea, el menor costo posible de transacción. Pero lo menciono solo como ilustrativo de la imperfección de su métrica, pero de la utilidad para generar una competencia sana y catalizar procesos de cambio al interior de los países. Creo que el tiempo ya se me está agotando y por eso solo redondearía con el tema de la Agenda 2030 y el del LEGAF. Yo creo que habiendo sido el Perú líder en materia del LEGAF, habiendo tenido un experto peruano, la responsabilidad de orientarlo no solo aquí, sino también en Colombia, donde se terminó el ejercicio en el 2014, yo creo que el LEGAF es una herramienta subutilizada que podríamos potenciar entre todos, entre expertos, ciudadanos, gobiernos, empresas. Nos sirve a todos. Es una herramienta que de alguna manera nos permite compararnos con una metodología más o menos estandarizada, aunque hay algunas adaptaciones siempre posibles, y en algunos países, curiosamente africanos, han tomado más en serio el LEGAF que aquí, me parece, en América Latina. En América Latina hemos hecho el LEGAF, han resultado recomendaciones valiosísimas, pero muy poco o nada se ha hecho en seguimiento posterior. En Etiopía, por ejemplo, hay unos informes del Banco Mundial sobre todos los pasos que se siguieron para implementar las altas prioridades. El LEGAF es muy amplio, no se puede usualmente cumplir con todas las actividades que propone. Yo observo que el LEGAF como metodología aplicada por lo menos aquí en América Latina, en Honduras, Colombia, Perú y el Brasil, y en muchos países de África y también del sur de Asia, ofrece un potencial enorme. No sé si ustedes lo conocen y me imagino que muchos de ustedes participaron en el LEGAF del Perú, bien en la versión del 2009 o en la del 2013, pero de todos modos los animo para que lo revisen y vean por lo menos esta última versión, la del 2013, que me parece muy rica en recomendaciones. Es todo un plan de acción sobre administración de tierras. Prácticamente no se quedó nada por fuera. De pronto le falta lo de los voluntary guidelines que en ese momento estaban apenas saliendo y habría que incorporarlo en una actualización. Pero sigue siendo tan válido hoy en día, me parece, como lo era en el 2013 y creo que ha sido subutilizado. Quienes trabajamos en esto deberíamos aprovechar más la metodología y sus resultados. Y por último, el tema que viene es el de, ya para cerrar, el de los datos abiertos y los estándares de interoperabilidad. La tecnología está aquí, ya llegó, no hay que diseñarla nueva, o sea, de nuevo del todo, porque las herramientas, las plataformas en materia de GIS, GPS, toda la geodesia y geodética, las herramientas están allí y los expertos están allí en estos temas. Lo difícil es la decisión política y técnica de qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y normalmente eso es lo que atasca el proceso de integración, registro y catastro. Y un punto, hay como 3 opciones que me imagino ustedes han enfrentado en su trabajo. La opción de desarrollar una plataforma a su medida, o sea, su propio programa solo para ustedes, con un equipo local o internacional, la opción de licenciar una plataforma existente de un proveedor grande, poderoso, tipo Thomson, tipo Trimble, que llega con su paquete, se lo licencia y le ofrece todas las garantías de seguridad, mantenimiento, mejoramiento de la plataforma. Todos ellos se precian además de tenerle la solución completa, integran registro, catastro e impuestos. Y los 3 llegan en un solo, esa es una opción. La otra opción está ahora abriéndose paso, es el open source. Definitivamente usar lo que ya hay en el mercado. O sea, pero disponible gratis además, como parte de una comunidad que desarrolla open source.
Yo creo que la comunidad internacional, los organismos de cooperación no recomiendan ni una ni otra. Cualquiera es una opción válida de acuerdo a las necesidades de cada país y de cada institución. Pero hay que tomar la decisión. El problema a veces es tomarla. Fluctúa la decisión. En un momento es a la medida, después es off the shelf, después es open source y después se retrocede. En torno a los ciclos políticos, los cambios de administración. La falta de una política de Estado sobre administración de tierras impide adoptar una solución tecnológica, cualquiera que ella sea, pero que esté disponible ya, que no esperemos más años o décadas a realizar esa solución. Desde que yo comencé a trabajar estos temas hace 25 años, en casi toda América Latina se habla de la integración registro-catastro, como una meta ya alcanzable antes de finalizar este mandato. Está en los programas de los candidatos presidenciales. En México, recuerdo que lo vi en el del presidente Calderón, estaba clarísimo la integración nacional del registro en México. Los avances marginales. En algunos casos, no me refiero al de México, quiero decir en otros países de América Latina. Digamos, allí está una decisión. El banco, por ejemplo, lo que recomienda para el 2017 es el grupo de trabajo para administración de tierras con el Consorcio Geoespacial Abierto, que es una de estas organizaciones que promueve el Open Data. Yo creo que es válido explorar esa opción, ya creo que nos están desconectando y con razón porque ha pasado mucho tiempo, pero lo único con lo que quería cerrar, y si me permiten colocarlo otra vez, es solo la última, que creo que les va a gustar a los que trabajamos en esto de administración de tierras. Esto viene de una presentación que se hizo en Washington, la hizo el equipo de la Organización del Registro Catastro, es una sola entidad en Líbano. Y lo que me llamó la atención es el lema: un Estado sin catastro permanece en la oscuridad. No tiene las herramientas de administración de tierras para tomar decisiones. Es como un ciego. Es ciego porque no ha querido quitarse la venda. Y la decisión la tienen que tomar los países. Algunos en el Medio Oriente, en medio de conflictos, guerras étnicas, religiosas, han logrado hacer avances. El caso del Líbano es uno de ellos, pues es un caso pequeño, aislado. En Tayikistán, Kirguistán también hay algunas historias de éxitos. Pero yo hago el llamado a todos ustedes para que nos comprometamos a salir de la ceguera y de la oscuridad. Tomemos las decisiones, cualquiera que ella sea. Podemos equivocarnos, a veces el temor a equivocarnos es el que dilata la decisión. ¿Y qué será mejor? Open data, off the shelf, tailor made, ¿qué escojo? Y nadie se atreve a tomar la decisión. Ojalá podamos entre todos decidir algo por el bien de nuestros países. Muchas gracias. Superintendente, por favor, para el obsequio y la fotografía. La SBN para ti, por tu tiempo, por tus aportes y por esa entrega, creo, con ese desprendimiento que te caracteriza. El Perú, nuevamente, un recuerdo para ti. Superintendente, muchas gracias. Okay.